Con una duración total de 24 minutos, probablemente sería más fácil explicar lo que no sucede en el tan esperado final de My Hero Academia. Pero sí, la única cura para el trauma es ir directo al final y tratar de descubrir ¿qué pasó? Y sí, ya sé, nadie quiere que esta historia se acabe, pero se acabó. Y estamos aquí para explicar ese gran final. Pero te aviso, de aquí en adelante habrá spoilers, así que si no has visto el episodio, esta es tu última oportunidad de salir del video. ¡Ya! ¡Quítalo! A ver, ¿qué acabó de pasar? Los años han pasado. Deku no tiene don y ahora es profesor de la UA. La historia que comenzó con ese pequeño niño sin don, aquí termina. Pero no nos adelantemos, vámonos despacio. El capítulo final explora las vidas de nuestros héroes después de un breve salto en el tiempo. Aunque se sintió bastante abrupto, ofreció una breve mirada de cómo les estaba yendo a todos después de la guerra. Si decidieron continuar por el camino de convertirse en héroes o si se resignaron a vivir un estilo de vida normal y corriente. Para sorpresa de muchos, el final reveló que Izuku Midoriya había renunciado a ser un héroe profesional, para asumir el papel de profesor en la UA, actuando como mentor de futuras generaciones de héroes después de sus experiencias luchando contra Shigaraki. Como dije, la historia avanzó 8 largos años hacia el futuro. El capítulo final es, como decirlo, una carta de amor a la serie, ya que nos reencontramos con Deku, nuestro protagonista siendo mayor, ya todo un adulto, y lo vemos reflexionando sobre su pasado como estudiante de preparatoria. A estas alturas, las brasas del One for All se han extinguido por completo. Sí, Deku ya no tiene poderes, pero Izuku nos revela que Aizawa lo inspiró a conectar con la próxima generación de héroes mediante la enseñanza. Por ello, Deku se volvió maestro en la UA. Y si bien es una vida tranquila que le gusta, admite que extraña la emoción y la acción de ser un héroe. O sea, el cuerpo de Izuku aún se mueve solo. Ser un héroe es algo innato de él, pero ese deseo ya no es como antes. De hecho, el comienzo del capítulo es una devolución de llamada al comienzo del anime, donde el mismo diálogo sobre que las personas no nacen iguales fue repetido por Izuku, el narrador de la historia. En aquel entonces mencionó que esta era la historia de cómo se convirtió en el héroe más grande de todos, pero ahora Izuku hace una pequeña modificación. Esta es ahora la historia de cómo él y sus amigos se convirtieron en los héroes más grandes de todos. Por supuesto, Izuku tiene más que grabado su nombre en la historia. Al final del día, gracias a él, lograron ganar la guerra contra los villanos y All for One. Se convirtió en el héroe más grande de todos los tiempos, pero con eso también vinieron muchas dificultades. La pérdida de Shigaraki lo atormentó para siempre, y al mismo tiempo también terminó renunciando a su mayor poder, el One for All. Comenzó su viaje como un chico sin don y lo terminó de la misma manera. Pero es a través de este pequeño montaje que vemos cómo Deku y sus compañeros de clase pasaron los últimos años en la escuela. Tras este montaje queda claro que la serie experimenta un salto temporal. Para sorpresa de muchos, este salto no fue solo de 2 años como la mayoría esperaba, en cambio fue de 8 años. Lo que significa que en estos momentos Deku tiene más o menos 25 años. Según él, cumplió su sueño que debería haber sido imposible y se convirtió en el héroe más grande de todos los tiempos. Ahora que ha salvado el mundo ya no necesita sus sueños, pues los considera ya cumplidos. Pero ahora es el momento de ayudar a otros a cumplir los suyos, y es por eso que está en la UA. Eso sí, Aizawa nos deja ver que Deku es un mal profesor, no porque sea malo per se, sino que es un barco y que debería ser más estricto con sus alumnos. En cierto sentido también vemos que el resto de la clase ha entrado en el campo laboral de héroes profesionales o el desarrollo tecnológico. El status quo de Ochaku y Meso es el que más destaca, creo yo. Ambos mostraron el mayor impacto derivado de las consecuencias de la guerra final. La mejora de los usuarios de dones mutantes y la salud mental de la sociedad no son cosas que se pueden solucionar de la noche a la mañana, ni en pocos años. Son problemas tan arraigados en la sociedad que tomará mucho tiempo solucionarlos. Ochaku y Meso, al liderar ambos esfuerzos, demuestran la importancia de estos temas. Pero bueno, luego de esto nos enfocamos en una clase de estudiantes de primer año discutiendo sus metas profesionales mientras se preparan para comenzar la preparatoria. Es evidente cuánto tiempo ha cambiado desde años anteriores, ya que cada vez más estudiantes eligen carreras más allá de convertirse en héroes. Y esto es algo bastante obvio, tras los acontecimientos de la guerra final, el número de villanos y los crímenes violentos se redujeron tanto que la necesidad de héroes también disminuyó. Esto redujo la necesidad de héroes y endureció el camino para convertirse en uno de verdad. En esta clase de jóvenes en ciernes se ve a un personaje familiar, Dai,
el joven que apareció por primera vez allá, no sé si recuerdes, por el final de la temporada 5. Ahora ha crecido y se prepara para ingresar a la preparatoria. Su objetivo es la UA. Y al igual que Deku, alguna vez él es objeto de burlas por querer ser un héroe. Pero mira cómo son de misteriosos los caminos de nuestro señor. Mientras Deku se dirige al campus, se encuentra con el joven en el lugar donde se alza la estatua de bronce de All Might. Dai, sumido en la duda, se asombra al ver al héroe que salvó al mundo. Esta escena refleja los eventos del capítulo 1, donde Deku le pregunta a All Might si alguna vez podrá él ser un héroe. Aquí se encuentra con el profe Deku, quien luego de escuchar su situación, comienza a analizar su don, como siempre. Le dice sin rodeos que va por buen camino, y que siempre que esté dispuesto a ayudar, también puede ser un héroe. Palabras de aliento como las que recibió hace tantos años. Deku narra que aunque no puede experimentar ya una vida de heroísmo y aventuras con sus amigos, esta historia aún termina con todos ellos convirtiéndose en los héroes más grandes de todos. Koi, Deku. Pero antes de continuar me gustaría tocar un punto que creo es lo más importante de este final. La guerra no solo cambió la perspectiva de nuestros héroes, sino también la de la sociedad en general. Como bien explica Hawks, la batalla final de Deku y su negativa a renunciar a Shigaraki demostraron a la sociedad la necesidad de ayudar a quienes lo necesitan en lugar de ignorar convenientemente a quienes sufren como Shigaraki. Esta lección se aplica no solo a los héroes, sino también a los civiles comunes. Si bien tanto la sociedad de héroes como el mismísimo sistema eran inherentemente defectuosos, el epílogo de My Hero Academia ve cómo el sistema comienza a cambiar gradualmente, comenzando con el nombramiento de Hawks como el jefe de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes. Aunque Shigaraki y la Liga de Villanos cayeron en la historia como criminales malvados, Deku y Uraraka mantienen vivo ese recuerdo de su dolor y sufrimiento. El efecto de este esfuerzo colectivo, tanto de héroes como de civiles, se ve claramente en el capítulo final, donde el número de villanos emergentes finalmente está disminuyendo, junto con la necesidad de una gran cantidad de héroes. Y sí, puede que los fans tengan algunas críticas justas sobre este final, pero afirmar que nada ha cambiado en la sociedad tras la guerra final es simplemente erróneo. El cambio social lleva tiempo, pero en los 8 años transcurridos desde la victoria de Deku sobre All for One, las cosas sí han mejorado. Inspirados por la determinación de Deku, los civiles han comenzado a contribuir a un país más amable y seguro, encargándose de ayudar a los más necesitados. Esto contrasta marcadamente con la gente presentada al principio de la serie, que estaba demasiado acostumbrada a quedarse de brazos cruzados mientras dependía de los héroes profesionales para salvar el día. Claro que los héroes no podían estar en todas partes a la vez, así que no era raro que se les escapara algo. Todos y cada uno de los miembros de la Liga de Villanos eran prueba de ello, habiendo sido maltratados, abandonados o rechazados por una sociedad que no se responsabilizaba de sus defectos. Sin embargo, tras la guerra vemos cómo la gente ya se apoya mutuamente, como lo demuestra este momento donde la anciana, que asustada, compensaba su decepción con Tomura Shigaraki salvando a un niño en la misma situación. Este pequeño niño se hace llamar Koki Terumoto. Este misterioso individuo no es más que un paralelismo al pequeño Tenko Shimura. Sí, verás, este niño estaba encerrado en el sótano de su casa. Sus padres lo abandonaron a su suerte. Fue liberado accidentalmente durante la batalla entre Deku y Shigaraki. Y si bien uno podría pensar que es el surgimiento de un nuevo villano, no, al final no es así. A diferencia de Tenko, él sí recibió ayuda. Tras ser liberado tras la guerra final, quedó abandonado a su suerte en las calles, cada vez más angustiado al ver a la gente feliz a su alrededor, preguntándose por qué tenía que sufrir solo y de esta forma tan brutal. Estaba a punto de desatar su don cuando una anciana se acercó a él, asegurándole que estaba bien porque ella estaba allí para ayudarlo. Koki lloró al ver que alguien acudía en su ayuda y finalmente se salvó, dejando más en claro el punto de esta historia, que siempre es posible hacer un cambio. De hecho, algo curioso es cómo esta acción, esta ayuda, por pequeña que parece, puede lograr gigantescos cambios. Koki más tarde se le puede ver como un compañero de Kota en la UA, quien recibe clases del mismísimo Deku. Este enfoque colectivo en la prevención, sumado al proyecto de asesoramiento sobre peculiaridades de Ochako y los esfuerzos de Meso Shogi por resolver conflictos basados en prejuicios, han propiciado una disminución en la criminalidad. También es evidente que la sociedad ha ampliado su concepto de héroe, como otros profesionales como médicos, inventores o programadores también, cobrando protagonismo. En esencia, este es el significado de la serie: cualquiera puede y debe ser un héroe, a su manera. Tras este pequeño final falso, el verdadero final de My Hero Academia reúne a Izuku con All Might,
Es justo este momento el que vimos al comienzo de la serie, que ya nos adelantaba este final. El héroe retirado sorprende a Izuku tras estar fuera del país un buen tiempo. Resulta que All Might ha estado trabajando en un proyecto secreto con Bakugo y el resto de la clase 1A. Usando los datos del traje Iron Might que usó para luchar contra All for One, así se ha logrado crear un traje mejorado para Izuku. Sí, de verdad parece que al final Deku podrá seguir viviendo su gran sueño de ser un héroe. Ahora Izuku tiene su propio traje de batalla, lo que significa que ha vuelto a ser un héroe, que ha vuelto a las andadas. El nuevo y carísimo traje de héroe se creó específicamente para apoyar la labor heroica de alguien sin don. Esta es una versión más avanzada y ligera del traje blindado que All Might usó en su último combate contra All for One, financiado por los exalumnos de la clase A y con Katsuki Bakugo como protagonista. Este desarrollo cierra el círculo de la historia, ya que All Might devuelve físicamente el poder a Deku y Bakugo le ofrece su mano por primera vez, invitándolo a seguir su sueño. My Hero Academia concluye con Deku uniéndose a los antiguos alumnos de la clase A, todos con sus nuevos trajes de héroe y listos para una misión. En su camino Deku ve el fantasma de Shigaraki, una señal de que Deku no lo ha olvidado, y también un recordatorio para seguir ayudando a los marginados de la sociedad. Es así como nos dan a entender que solo así se puede garantizar un futuro mejor. Fin. A ver, si bien es cierto, el final del anime de My Hero Academia solo adaptó 430 capítulos, el manga después de este material sacó contenido adicional que, si bien no modifica el final original el que vimos, sí le da un mejor cierre a algunos aspectos. Pero parece que eso se adaptará en una OVA especial, la cual parece confirmarse al final del episodio, aunque también podría ser otra cosa. El mensaje al final solo dice: nuestra historia continuará, dando a entender que aún hay más por venir. Ya sea una OVA como se piensa, pero también podría ser una película, una quinta película de My Hero Academia. Solo el tiempo lo dirá. La decisión del anime de adaptar esta parte adicional del manga es una gran noticia para los fans. Digo, el final original de My Hero Academia sigue siendo con diferencia el aspecto más criticado de la historia de la serie. Hay varios aspectos que no le gustaron a los fans incluso después de que el epílogo terminara al final del capítulo 430. Si bien el capítulo 431 no soluciona todos esos problemas, sí ofrece un cierre más profundo para los personajes y sus historias. Aunque adaptar el capítulo 431 no es esencial para que los fans capten la esencia del final, simplemente ofrece un cierre más satisfactorio. En este único capítulo se revela el rango oficial de héroes de casi todos los personajes principales, y los fans pueden descubrir qué hicieron sus personajes favoritos tras este salto temporal más significativo de la serie. Sin entrar demasiado en spoilers, porque ya hablaremos de eso en un video dedicado, hay arcos de desarrollo personal que llegan a su fin, amistades que se profundizan y quizás lo más importante, un romance que parece confirmarse. Si bien podría decirse que no es del todo necesario, es conmovedor y vale la pena verlo. Algunos dicen que es el tipo de final que My Hero Academia siempre mereció, ya que siempre puso tanto énfasis en sus personajes individuales. Para muchos, My Hero Academia terminó con la batalla final de Deku y All for One. En este punto todo lo que está simplemente es extra, un plus ultra, profundizando en los personajes y temas de una de las mayores epopeyas de la batalla shonen modernas. Este material adicional también trae consigo la nueva clasificación de los 10 mejores héroes del final de la serie. El contenido adicional incluye páginas agregadas, escenas completamente nuevas, ilustraciones rediseñadas y reestructuradas y mucho más en todo este volumen. Además, la clasificación de los 10 mejores héroes. Si bien hay algunas entradas predecibles, otras son impactantes por su periodo de presencia y aún más son sorprendentes por el orden de clasificación específicamente. El top 20 completo incluye a varios héroes profesionales tanto de la generación anterior como de la siguiente, presentando una combinación saludable que ve a la próxima era tomar el control lentamente. Algo que realmente me sorprendió es cómo Bakugo está en el puesto número 15. Pero bueno, de estos 20 más de un tercio son de la clase 1A, siendo esos 7 Shoto Todoroki, Bakugo, Tenya, Momo, Fumikage, Eijiro y Mesozoji. Otros 5 con sus contemporáneos de la UA son Mirio Togata, Neji Hado, Tamaki, Yuzo y Neito Monoma. Otros 2 de su generación pero de otras escuelas es Inasa Yoraashi y Yoshito. Todo esto es notable porque demuestra que la próxima generación realmente está tomando el control como los héroes más icónicos extendidos
en la era final de la serie. También proporciona una conclusión adecuada para los personajes que no se mencionaron originalmente en el lanzamiento semanal del número final, como las clasificaciones de los 3 grandes. Si bien este próximo volumen es ahora sí el gran final del manga, la adaptación del anime aún tiene algunas nuevas y potenciales avenidas por explorar. Tras el exitoso estreno de My Hero Academia Your Next, es totalmente posible que el estudio Bones pueda crear otra historia original para la pantalla grande. Esto gana aún más credibilidad cuando los fanáticos piensan que el creador Horikoshi tiene bastante tiempo libre ahora que el manga original está completo. Con lo visto al final me queda claro cómo Horikoshi utiliza los paralelismos para hilar la trama y terminar el círculo de esta historia. A lo largo de la serie hemos visto cómo el autor hace uso de ellos para abordar la trama y darle un mayor significado y profundidad. Al final del manga podemos ver algunos casos de esto y me gustaría enfatizar en ellos. Por ejemplo, tenemos el caso de Bakugo, quien esta vez es quien extiende la mano a Deku, animándolo para que se una a ellos con su nuevo traje de héroe, siendo este un paralelismo clave. Este acto contrasta fuertemente con la vez que Deku le ofreció su mano a Bakugo en el pasado y Bakugo no pudo aceptarla. Ahora él es quien da el primer paso, mostrando su crecimiento y aceptación de Deku como su igual y su compañero. Otro claro ejemplo de ellos es como Deku le transmite a Dai las mismas palabras que alguna vez All Might le dijo a él en su momento, diciéndole que no importa cuán difícil sean las circunstancias, él puede convertirse en un héroe, siendo estas mismas palabras el motor principal de Deku en básicamente toda la historia. Quizás ya no tenga más el One for All, pero la antorcha se sigue transmitiendo. De hecho, una de mis escenas favoritas es esta donde vemos a Deku caminando a la UA como estudiante, mientras ahora lo vemos caminando, pero como profesor. Aquí es donde comenzó su historia y me parece simplemente estupendo que la termine aquí. Estos paralelismos no solo añaden profundidad a los personajes, sino también enriquecen la trama y dejan una impresión duradera en los lectores. Estos reflejos, en mi opinión, hacen que la historia de My Hero Academia sea mucho más compleja y significativa. Muchos finales suelen tener altas expectativas porque los lectores han invertido mucho tiempo y emoción en la historia. Un final satisfactorio debe resolver las tramas y arcos de personajes de manera coherente y gratificante. Los gustos y expectativas varían enormemente entre los lectores, lo que puede ser un final perfecto para algunos puede ser decepcionante para otros. Así es como precisamente llegamos a este final, que si bien deja algunos hilos narrativos a la imaginación, el trabajo principal sí lo hace. Claro, es extraño ver cómo Deku, a pesar de todo lo que logró, sigue siendo un tipo normal. Un buen final necesita cerrar todas las tramas abiertas de manera satisfactoria. Esto puede ser un desafío, especialmente en historias con muchas subtramas y personajes como esta. Aquí, por ejemplo, no se especifica, pero podemos concluir que todos los personajes que recibieron los ataques directos de All for One en la batalla están muertos. Inasa, Gigantomachia, Stein, pero por otro lado concluye perfectamente otras como mi favorita, la de los Todoroki, la de Eri, Kota e incluso el random que todos creíamos se convertiría en el nuevo Shigaraki. Hasta él podemos ver está tranquilamente estudiando en la UA. Ver a mis muchachos crecer y seguir siendo héroes me dio mucha alegría. Menos mal Deku puede seguir viviendo su sueño de ser un héroe. Al llegar al final de esta travesía con My Hero Academia, es inevitable reflexionar sobre la magnitud y el impacto de esta obra en nuestras vidas. Esta historia nos ha enseñado el verdadero significado del heroísmo, no solo en el contexto de superpoderes y batallas épicas, sino también en los pequeños actos de valentía y bondad que todos podemos realizar en nuestro día a día. My Hero Academia nos ha mostrado que ser un héroe no se trata de tener poderes extraordinarios, sino de tener la determinación de hacer lo correcto, de luchar por los demás y de nunca rendirse, sin importar cuán difíciles sean las circunstancias. Desde Deku hasta All Might, pasando por cada uno de los personajes, hemos visto cómo el valor, la amistad y la perseverancia pueden cambiar el mundo. Esta obra ha marcado mi vida de maneras que nunca imaginé. Me ha inspirado a ser más valiente, a creer en mí mismo y a enfrentar mis propios desafíos con la determinación de un héroe. Y aunque el manga llega a su fin, la historia de My Hero Academia está lejos de terminar.
Al igual que el One for All que se transfiere de usuario en usuario, la llama del heroísmo seguirá ardiendo en nuestros corazones, inspirándonos y recordándonos siempre que con valor y determinación, todos podemos ser héroes. Por supuesto, me gustaría saber qué te pareció el final de My Hero Academia. ¿Qué te pareció el final de esta obra? ¿Te gustó o no te gustó? Por cierto, no te olvides de seguirme en mis redes sociales, en Twitter para charla platicada, en Instagram para más actualizaciones, y si tienes TikTok, ahí nos vemos. Para estar al tanto de My Hero Academia y todo sobre la cultura pop, asegúrate de suscribirte al canal, que eso me ayudaría bastante. Yo soy Don Chalo y nos vemos en la próxima.